Bienvenidos a su programa Biblia al alcance de todos, donde estudiamos la lección de la escuela sabática. En este caso, la lección número 11, que es para el 9 de septiembre, que titula Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y en esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. Primeramente tenemos a alguien que ya hace parte de nuestro equipo de grabación y que ya la hemos tenido en varias secciones, y es la hermana Viviana Rivera, que es la contadora de nuestro campo. Hermana Viviana, ¿cómo está? Muy bien, pastor. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. También nos acompaña nuestro querido amigo, que es la primera vez que nos acompaña, pero estamos muy contentos de que esté con nosotros, que es nuestro amigo Daniel Bolaños. Buenos días, pastor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Daniel es estudiante del SENA y está haciendo servicio de práctica en nuestras oficinas, en el área contable, pero aparte de eso también es el hijo de la hermana Viviana. Y como familia, el día de hoy, entonces estaremos estudiando la lección de esta semana. Hermana Viviana, ¿le gustaría orar para iniciar? Claro que sí. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, te damos gracias porque quieres estar unido a tu pueblo, y de la misma manera quieres que estemos unidos como iglesia, pero también unidos entre padres, hijos, entre amos y siervos. Permite que tu amor sea ese pegante que nos una, que nos motive y que nos inspire a servirte de la mejor manera en esta tierra. Gracias por tu palabra en Jesús. Amén. 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 Durante estas semanas hemos estado allí estudiando el libro de Efesios. Y cada una de las lecciones que hemos extraído de este libro han sido de gran enseñanza y de gran aprendizaje para cada uno de nosotros. Pero también esta semana hablaremos de un punto muy importante. Ya entramos al último capítulo del libro de Efesios. Es el capítulo número 6, que tiene unas divisiones y unas perícopas importantes. Pero la perícopa que estudiaremos en esta semana es la perícopa del versículo 1 hasta el versículo 8, versículo 9. Y tiene dos enfoques. Los primeros versículos van a hablar de los padres y los hijos. Pero también la segunda parte entonces hablará de los amos y los esclavos. Esta lección va a estar muy relacionada porque estamos hablando de la familia. Ya la semana anterior hablamos de los cónyuges frente a la cruz y también su relación, el amor de Cristo con la iglesia. Y en este contexto del amor de Dios, por supuesto, no puede faltar el trabajo y la labor que realizan los hijos dentro del hogar. Y el apóstol deja muy en claro que lo primordial es la obediencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la obediencia, pensamos que solamente debemos ser obedientes a algunas personas específicas. Tal vez solamente debemos ser obedientes en nuestro trabajo, y muchas veces olvidamos la obediencia dentro de nuestra familia. Y mi querido amigo Daniel, ¿cuán importante entonces es la obediencia dentro de la familia, obedecer a nuestros padres? ¿Y qué papel juega eso en tu vida? Bueno, primeramente, este es un mandato expresado por el Señor y es el quinto mandamiento que lo encontramos en Éxodo 20:12. Y la lealtad al Señor se manifiesta con nuestra actitud hacia nuestros padres. Si nosotros les obedecemos, eso trae una promesa, y es de que podemos vivir bien y por largo tiempo, y lo encontramos en Efesios 6, del 2 al 3. Pero ahora, si nosotros no escuchamos ni obedecemos a nuestros padres, eso trae una consecuencia. Y nosotros como hijos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esa consecuencia de no escuchar a nuestros padres. Y aquí, al nosotros no obedecerlos, nos estamos perdiendo de esa bendición. La lección de esta semana hablaba de que aún los hijos en la cultura grecorromana, siendo mayores, incluso ya de 50, 60 años, seguían debiéndole respeto a los padres.
Entonces no es solamente en el contexto en cuando estamos bajo su dominio. Esa frase tan popular de los padres: mientras esté en mi casa, bajo este techo, usted hace lo que yo diga, ¿sí? No solamente durante ese tiempo que estemos bajo el techo de nuestros padres, sino aún después, aún teniendo ya nuestra propia familia, aún tal vez viviendo fuera, debemos rendirle obediencia. Por eso el apóstol cita el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y todos tenemos claro que este es el único mandamiento con promesa, ¿sí? Que es clara ahí, que está marcada ahí en la palabra del Señor. Pero Daniel, el asunto de la obediencia va también ligado a algo que se llama el discipulado. Y las corrientes de crianza actualmente, psicológicas, que hablan de la crianza de los niños, están hablando mucho del ejemplo, ¿sí? Y dentro de nuestro cerebro, a la edad de cuando somos niños y a medida que vamos creciendo, hay algo que se llama la neuroplasticidad, que es la forma como nosotros desarrollamos aptitudes en nuestra infancia y se van desarrollando y se va formando en lo que será nuestro carácter más adelante. Así que eso se logra solamente cuando nuestros padres nos hacen a nosotros discípulos, no solamente de ellos, sino también de Cristo. ¿Cómo entonces podemos nosotros, a través del ejemplo de nuestros padres, ser discípulos de Cristo, pero también ser discípulos de nuestra familia? ¿Y qué papel ha jugado eso en tu vida? Bueno, los padres son nuestro ejemplo. Y hay algo que pesa mucho y es ver que nuestros padres hacen lo que nos dicen, ¿sí? Que no solamente lo dicen por decirlo, sino que también lo aplican en su vida. Y es muy importante si hay un buen trato, si es amoroso, respetuoso y cordial, porque eso ayuda a poder obedecerlos mejor y también obedecer mejor a Dios. Y el discipulado familiar en mi vida ha sido muy importante porque he visto reflejado lo que significa servir a Dios con todo el corazón. Y al ver ese ejemplo es más fácil para mí entender que hay un Dios amoroso. Claro, comprendemos el carácter de Dios a través de la forma como nuestros padres se acercan a nosotros. Y los que hemos tenido, al igual que Daniel, la oportunidad de crecer en una iglesia, de nacer y crecer en una iglesia, pues no solamente hemos recibido el proceso de discipulado por nuestros padres, sino que también hemos estado en la escuelita de niños, hemos estado en los clubes, en aventureros, en conquistadores, tal vez ya hemos hecho parte de los guías mayores o ya estamos en esa edad. Entonces, durante toda nuestra vida hemos tenido un constante crecimiento y un constante acercamiento a Dios, ¿sí? Y eso es algo que vale mucho. Tal vez para muchos de nosotros que ya hemos pasado una nueva generación, lo que nos mantiene en nuestra iglesia son las oraciones de nuestros padres y la estadía en las escuelitas y en los clubes de nuestra iglesia, que eso nos ayuda a formarnos como discípulos. Pero conozco historias, apreciada familia, de amigos y amigas de este servidor, que los únicos que eran miembros de la iglesia eran ellos, ni sus padres, ni ningún familiar. Y uno los veía vez tras vez en la iglesia, trabajando y sirviendo y orando para que en algún momento sus padres puedan conectarse con Cristo. Pero yo considero que muchas veces que uno solo, especialmente un joven, una jovencita, sea parte de la iglesia sin el apoyo de sus padres, eso trae conflictos, muchos conflictos. Y esos conflictos se desencadenan en que muchas veces las ordenanzas de los padres son contrarias a lo que yo considero de lo que he aprendido en la iglesia y en mi relación con Cristo. Así que, Daniel, ¿cómo crees que debería ser la actitud de un joven, una jovencita, que quiere seguir al Señor, pero se encuentra un choque cuando las decisiones o las ordenanzas de sus padres son totalmente contrarias? Bueno, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la comprendemos y la tenemos clara, podemos ver
que el mandato de obedecer a nuestros padres no es absoluto, sino que nosotros tenemos que primero obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso incluye a nuestros padres. Y el libro El Hogar Cristiano, en la página 252, dice que cuando nuestros padres nos obliguen a hacer algo que vaya contra la voluntad de Dios, nosotros que tenemos que decidir primeramente seguir el consejo que Dios nos dice, sin importar las consecuencias ni por más difícil que sea. Nosotros tenemos que primero escuchar y obedecer a Dios, porque la recompensa que Él tiene para nosotros es más grande. Eso deja a cada uno de nosotros una gran responsabilidad, ¿sí? De obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, pero también sobre todo en ser hijos obedientes. La lección de esta semana no solamente traía consejos para los hijos, sino que la lección de esta semana también traía consejos para los padres. Y habla especialmente de una palabra muy particular, y es la disciplina. Entonces, ya que aquí está la hermana Viviana, como madre, ¿qué significará eso, hermana Viviana, de guiar o de criar a los hijos en la disciplina y la amonestación del Señor? Bueno, a veces pensamos en disciplina y pensamos en azotes, pensamos en golpes. Y allí en la lección veíamos a Cirácides recomendando no escatimar en azotes, recomendando no jugar con los hijos. Pero encontramos el consejo de Dios a través del apóstol Pablo de tratar a nuestros hijos de forma diferente. Debemos tratarlos con bondad. Debemos nosotros simpatizar con ellos, no tratarlos con dureza. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor, pues aquí tenemos la palabra, allí en Proverbios, en Efesios, en Colosenses, y nuestra iglesia ha sido muy bendecida con la revelación porque tenemos libros como La conducción del niño, El hogar cristiano, y allí hemos encontrado cantidad de información que nos muestra cómo se disciplinan y cómo se amonestan en el Señor. Es más, hay una creencia, la creencia número 23, que contempla las relaciones entre familias y entre hijos, y allí podemos leer y encontrar mucha capacitación. En aquellos tiempos donde los padres tenían el poder absoluto sobre los hijos para maltratarlos como quisieran, es más, podían hasta matarlos, es algo increíble. Nosotros encontramos a un apóstol en ese contexto llevando un mensaje diferente, el mensaje donde para practicar esa suprema lealtad a Dios, debemos tener unas relaciones como las que Cristo tiene con sus hijos, unas relaciones de amor, cordiales y bondadosas. Muy bien, el libro de Efesios no es el único que habla acerca de este tema, sino que también el libro de Colosenses. Y allí en Colosenses capítulo 3, versículo 21, hay una frase que resalta, y es que nosotros no debemos exasperar a los hijos para que no se desanimen. Y eso genera una responsabilidad en los padres, porque tal vez la actitud que tengan esos padres puede ser la causa que lleve a un hijo a que no quiera saber de Dios. Y eso es algo que no podemos permitir. Y entonces, hermana Viviana, ¿qué implicación tiene esto de no exasperar a los hijos para que no se desanimen? Bueno, si nosotros como padres queremos ser verdaderos representantes de ese carácter de Dios, porque nuestro Padre que nos ama nos trata de una manera tan bonita, nosotros somos esos representantes, los que le vamos a mostrar a nuestros hijos quién es ese Dios. Y allí en Colosenses 3:21 nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Eso quiere decir que nuestro deber, al contrario, es animarlos. Así que, ¿cómo los animamos? Con palabras bondadosas, con palabras amables, respetándolos, sin usar palabras que despierten una mala reacción en ellos. Y padres, seamos sinceros, nosotros sabemos qué palabras hacen que nuestros hijos estallen o qué actitudes. Entonces vamos a tratar de evitar todas esas palabras duras, fuertes, que generan malos ambientes, y vamos a lograr que ellos nos obedezcan, pero por amor, con gracia, y de esa misma manera ellos van a aprender a amar,
a Dios a obedecerle de la misma forma como lo hacen con nosotros. Es más, hay algo, conducción del niño. En la página 261 allí para todos padres y madres, no importa la edad que tengan, dice allí, nunca frunzáis el ceño, no arrugar allí la frente, no ponernos bravos delante de ellos, ni se escape de vuestros labios una palabra áspera. Es una orden, nunca. Eso me ha servido mucho para no entrar en discusiones, rabia. Y él ve que siempre estoy tranquilo, que siempre conservo la cordura, la calma, y eso va a evitar múltiples discusiones. Muy bien. La hermana White también tiene una cita muy importante con referencia a lo que menciona la hermana Viviana, y es que por ningún motivo, dice la hermana Elena G. de White en el Hogar Cristiano, que por ningún motivo un padre o una madre debe prestar más atención incluso a las cosas de la iglesia que preocuparse por el desarrollo de aquel en cuyas manos Dios ha dejado para que lo guíe hasta el reino de los cielos. Entonces, es una gran responsabilidad la que se tiene, porque debemos ser responsables ante Dios, no solamente por nuestra vida, sino también por la vida de aquellos a los cuales Dios ha dejado a nuestra disposición. Pero también un detalle de estos, mis queridos hermanos y amigos, es que tal vez los que hemos estudiado la lección o las personas que están allí dicen, pero yo no tengo hijos, entonces, ¿qué? ¿Me preparo para eso? No, podemos empezar a practicar desde ya, porque en nuestras iglesias hay niños que tenemos en la escuelita de niños, que tal vez yo soy maestro, o usted es consejero de una clase de aventureros, es consejero de una clase de conquistadores, usted entonces está en relación constante con niños, en nuestra iglesia están llena de niños, y este trabajo o esta responsabilidad que tenemos no solamente se enfoca a partir del momento en que nosotros tengamos nuestra familia, sino que desde ya podemos empezar a practicar estas ordenanzas bíblicas siendo los líderes, siendo los que guían por el camino del Señor a aquellos que nos acompañan. Entonces, hermana Viviana, ¿cómo debería ser nuestra relación con las demás personas, especialmente en el trato con nuestros hermanos en la iglesia? Bueno, realmente nuestra iglesia es un lugar, es como ese pedacito de cielo. Y pastor, ahora que lo menciona, me hace pensar en un jovencito vecino que va a la iglesia se inauguró, era nueva para los niños vecinos y ellos empezaron a acercarse y decían, ¿podemos entrar? ¿Podemos entrar? Claro que sí. Y ellos van allá a la iglesia y encuentran una sonrisa, encuentran un abrazo, encuentran materiales, encuentran hasta alimento, ropa, todos aquellos cuidados amorosos que brinda la iglesia. Entonces, es muy importante que ese amor también se extienda a los niños de la iglesia, a nuestros vecinos, donde quiera vamos, porque es un principio que abarca a toda persona y en todo lugar. Y ese principio también debería aplicar a las relaciones que tenemos como hermanos. A veces hay juntas allí como ardientes, candentes. No, debemos hablarnos siempre con firmeza, pero con bondad, con amor, sin exasperar al otro, viviendo los principios del cielo, hablando ese lenguaje del cielo, ese léxico celestial. Entonces, en nuestras manos está que empecemos a vivir con responsabilidad aquellos a quienes Dios ha dejado en nuestras manos, de guiarlos por el camino del Señor. Estos consejos que el apóstol Pablo ha dado para los padres y para los hijos son de gran importancia, de las cuales usted y yo debemos apegarnos fuertemente para así conectarnos y reflejar el carácter de Dios a los que nos rodean. Pero la perícopa no termina ahí, sino que ahora se conecta directamente con los esclavos y los amos. La lección anterior hablaba de la familia y de su relación con Cristo, ¿sí? Cómo Cristo se refleja en el esposo y la iglesia en la esposa, y hablaba de ese concepto tan particular del amor, de la comprensión, de la unidad. Pero ahora esa relación, incluso de padres e hijos, se conecta con los amos y los esclavos. Y la lección de esta semana citó varios textos: Efesios,
Colosenses, Timoteo, Filemón. Habló de varias historias, varios puntos y varios consejos para aquellos que tienen a su disposición empleados o aquellos que son que trabajan y tienen que rendir cuentas a algún jefe específico. Entonces, según el contexto que hemos analizado esta semana, ¿cuál debería ser la relación? Y Daniel, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cuál debería ser la relación que debe existir entre un amo o un jefe y un esclavo o empleado? Bueno, para entender un poco mejor, vamos a leer Efesios 6:6, que dice: no para ser vistos como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo que hacen con ánimo la voluntad de Dios. Y Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para Pablo iba a ocurrir una revolución social, tanto en las iglesias locales como en los hogares cristianos. Y el trato entre un esclavo y un amo debería ser que el esclavo obedeciera con respeto y con sencillez como si fuera Dios. Y el amo debía convivir en fraternidad. Y hay algo, y es que tanto los esclavos como sus amos, los sábados se reunían en las iglesias y ellos se reunían como seres iguales. No importaba que por ser el amo era el ser superior, no, se reunían como seres iguales. Entonces es muy bonito ver eso. Muy bien, y a lo largo de la historia de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se hablaba de leyes específicas, de normas con respecto a la tierra, con respecto a las familias, con respecto a los esclavos, con respecto a los que hacían diferentes delitos. Pero también se hablaba puntualmente de que cada cierto tiempo, cada jubileo, los esclavos debían ser liberados, las tierras debían ser devueltas a sus dueños iniciales. Así que Dios había dejado ya estructurado un plan específico. Pero Pablo no le está escribiendo allí a los judíos. Pablo le está escribiendo netamente a los primeros conversos de Éfeso. Y si Pablo toca este punto tan importante, es porque dentro de la iglesia de Éfeso habían hermanos que tenían a su disposición empleados. Y habían siervos que debían rendirle cuentas a algún amo. Y el contexto de la esclavitud en el libro de Efesios y en el contexto grecorromano era totalmente diferente. Ahí no se respetaba. Y habían varios grados de esclavos. Habían esclavos que era lo último en la cadena alimenticia, podemos así decirlo. Lo último en la pirámide, que eran los que incluso podían morirse de sed en el desierto con tal de cumplir la ordenanza de su patrón. Habían otros esclavos que podían ir, estudiar, prepararse, y se preparaban como filósofos, como escribas, podían ir a una universidad, pero el hecho de que fuesen a una universidad no los hacía libres, seguían siendo esclavos. Y si usted era esclavo, sus hijos nacían siendo esclavos y tenían que, sin importar las condiciones, pasar toda la vida bajo el dominio de aquel que era su amo. Incluso habían situaciones tan complejas que las damas que eran esclavas incluso debían prestar servicios maritales a sus amos simplemente porque a ellos se les daba la gana. Entonces, al encontrarse con los consejos del apóstol, las cosas cambian totalmente. ¿Y qué diferencia, Daniel, hablando ya de esto, debía o existían entre un amo cristiano y un amo gentil? Bueno, nosotros nos podemos imaginar a los esclavos cristianos compartiendo con sus amos sentados juntos en los hogares cristianos,
como lo que decíamos de las iglesias. Mientras que un amo gentil tenía un poder y una autoridad casi ilimitadas. Y ellos podían disponer como quisieran de sus esclavos. Y es tanto así que un esclavo dice que él prefería morir a tener que ser un esclavo y tener que sufrir esas amenazas y esos maltratos de su amo. Claro. Entonces, la diferencia es abismal, ¿sí? Podemos decir claramente que desde alguien que tuviera empleados, le entregaba su vida al Señor, el cambio era, hasta los empleados agradecían, porque era un alivio total, porque al entregar su vida a Cristo, todos estos consejos del apóstol entonces venían a ser una realidad en su vida. Lo que nosotros debemos tener presente, mis queridos hermanos, y es un énfasis muy especial que debemos hacer en este momento, debemos ser muy cuidadosos a la hora de aplicar este texto de la palabra del Señor. Porque entonces hay personas que se valen, que la Biblia dice que podemos ser esclavos, que podemos tener esclavos. Entonces se valen de esos textos de la palabra del Señor para hacer caso omiso a los verdaderos deberes como empleadores, ¿sí? Y se abusa de la confianza, se abusa de la responsabilidad, se abusa del trabajo, se lleva hasta el límite a los empleados y entonces malinterpretamos y creemos que podemos utilizar estos textos de la palabra del Señor para nuestro antojo. Utilizamos el texto sin el contexto. Y hay un dicho muy popular que tal vez todos hemos escuchado, que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, al tener en cuenta esto, debemos hacer énfasis en que si tenemos a nuestra disposición empleados, debemos ser responsables delante de Dios. Debemos tratarlos bien y que nuestros empleados, incluso si no son de la iglesia, que vean en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, en esta perícopa se va a hablar de algo muy importante y especialmente se habla de que debemos ser buenos en lo que hacemos, siguiendo a Jesús principalmente. Entonces, hermana Viviana, la excelencia, ser excelentes en lo que hacemos. ¿Cómo debemos nosotros practicar la excelencia en nuestros trabajos, donde sea que lo hagamos? Bueno, vamos allí a Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Y la palabra nos dice, esclavos, podríamos decir siervos o empleados, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, o sea jefe, podríamos decir. Entonces, hablando aquí un poco de lo que es nuestro papel en el servicio, yo recuerdo a José en Egipto. Es una inspiración para nosotros. Alguna vez un compañero de trabajo me decía, antes de despedirse, me decía, váyase ya, deje de ser regalada en el trabajo. Los jefes son unos desagradecidos y no le van a pagar más. Y así era la despedida todos los días, hasta que un día me tocó darle una respuesta y le contesté, compañerito, le voy a explicar. Lo que sucede es que mi jefe aquí y en cualquier lugar donde vaya a trabajar, mi jefe es Cristo Jesús. Mi jefe es mi Dios. Y para él, si tengo que dar un tiempo extra, lo voy a hacer. Y el trabajo debe ser excelente y de la mejor forma. Ese es el secreto de la excelencia. La excelencia es el sello de garantía del trabajo de un cristiano. Es esa marca de calidad especial porque Dios es nuestro motor, su amor. Así que vamos a trabajar con respeto, vamos a trabajar con bondad, vamos a trabajar prestando un servicio sincero. Yo creo que esa es la frase que resume este concepto, lo que usted acaba de mencionar. La excelencia es el sello de calidad. Siempre, donde estemos, donde nos encontremos, ser excelente. Sin importar que el trabajo
sea tal vez de poca responsabilidad, sencillo, o que tengamos un cargo sumamente importante, debemos seguir el consejo de que principalmente somos discípulos de Cristo. Y hermana Viviana, la lección de esta semana habla de que al aceptar a Cristo en nuestra vida, entonces nos convertimos en siervos de Cristo, ¿sí? Y la palabra que utiliza el apóstol en este texto es doulos. Y la palabra doulos en griego se traduce como esclavo. Y el apóstol Pablo en Romanos, especialmente cuando introduce sus cartas, él dice, siervo, esclavo de Jesucristo, preso en el Señor. Entonces Pablo siempre va a utilizar como esos apelativos de preso, de esclavo, pero dice, pero no de cualquiera, sino de ¿quién? De Dios, sí, de Cristo. Somos principalmente siervos de Cristo. Entonces, de forma más práctica, hermana Viviana, ¿qué implica ser siervo o esclavo de Jesucristo? Bueno, al aceptar ser siervos de Cristo, trabajamos ya con un gozo especial porque ese servicio se lleva a cabo con respeto, con un corazón sincero como a Cristo. Y algo especial aquí que quiero compartir es que al hacerme siervo de Cristo, ya Cristo allá en San Juan 15:15 dice, ya no los quiero llamar siervos. Usted vino a ser mi siervo, ya no lo quiero llamar siervo. Los quiero llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Como que se entra ya en esa intimidad. Entonces allí está el cambio. Ya empezamos a ser amigos de Cristo, pero más que amigos, mire que ese nuestro amo nos quiere adoptar. Dice, no, ya no sea como amigo, un tercero de la familia, no, los ha adoptado como hijos. Y ya como hijos nos volvemos entonces, ¿qué? Herederos de todas las cosas. Entonces, qué maravilla. Nosotros aceptar, rendirnos a Cristo, aceptar ser sus siervos, porque finalmente resultamos haciendo parte de la familia celestial. Cuando hablábamos con Daniel acerca de todo este asunto de los siervos y los esclavos, él mencionaba algo. Y era que al entregar la vida al Señor, los siervos y los esclavos llegaban a tener una relación tan estrecha que incluso se encontraban el sábado en la iglesia, ¿sí? Y Daniel nos decía, y allí compartían y se miraban, pero en el contexto espiritual ya ni él era amo ni él era esclavo. Ambos eran hijos de Dios. Entonces, ¿qué principios, hermana Viviana, aprendemos nosotros de estos textos con respecto al trato con las personas a las que trabajamos? Bueno, ya hablábamos un poco de la excelencia, pero yo puedo hacer un trabajo excelente y hacerlo de mala gana, ¿no? Hacerlo de forma excelente, pero con alegría, con gozo, de la manera como Cristo quiere interactuar siempre con su iglesia. Y de parte del patrono o del amo, allá hay dos cosas. La primera de ellas, dar un buen trato, porque es que realmente como empleados, como trabajadores, como siervos, cuando recibimos un buen trato, cuando recibimos esa valoración por nuestro trabajo, somos motivados incluso más que el sueldo. Eso nos motiva, nos potencia más el trabajo, hacemos un trabajo mejor. Y también para este jefe, remunerar como debe ser, remunerar como Dios quiere que seamos, con justicia. Allí en Efesios 6:8, en Colosenses 3:24, vemos que el Señor nos remunera. Y no solamente el pago de Dios lo va a dar allá en la tierra nueva por la eternidad, no, ya. En las arras nos las empieza a dar y es de todos, sus bendiciones, sus grandes bendiciones y sobre todo la promesa de una herencia celestial. Vivir, dice un autor en un libro titulado Dios revela el futuro, dice de nosotros debemos vivir en el reino de gracia para poder ser parte del reino de gloria. Entonces ya hacemos nosotros parte de ese reino de gracia, y hacer parte de ese reino de gracia implica que donde sea que nos movamos, que lo que sea que hagamos, que los lugares donde compartamos, todo debe reflejar el carácter de Cristo. Debemos ser ejemplos. En palabra, dice el apóstol a su amigo Timoteo, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando yo era conquistador, allí en mi última clase de amigo,
de conquistadores, perdón, en mi última clase, en la clase de guía, hay algo que nos enseñaron a nosotros allí en esa clase y se llama la Legión de Honor JA. Entonces yo recuerdo que cada reunión allí, cuando ya éramos guía, como éramos los más grandes, antes de romper la fila frente a los demás conquistadores de la clase de amigo, de compañero, explorador, orientador, viajero, nos hacían repetir la Legión de Honor JA. Y eso dice: ofrezco unirme a la Legión de Honor JA y prometo honrar a Cristo en lo que escoja ver, en lo que escoja oír, a los lugares donde quiera ir, y honrar a Cristo en la selección de mis amigos. Eso habla que desde mi juventud debemos procurar la excelencia. Y queridos, reflejar a Cristo, honrar a Cristo, aún en los momentos que parece que es difícil. Ser leales al deber como la brújula al polo. Y eso aplica no solamente en la vida espiritual, sino también en la vida laboral, en nuestras relaciones interpersonales. Y la lección de esta semana también se iba enfocando en un texto de la palabra del Señor que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que Pablo, hablando de las enseñanzas de Jesús, dice que ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, y enfatiza que delante de Dios nosotros ya no tenemos ninguna diferencia, ¿sí? Así que como no tenemos ninguna diferencia, entonces somos llamados todos a ser fieles mayordomos, a brindar una responsabilidad asertiva y poder ser buenos empleadores, si es nuestra responsabilidad, o ser buenos empleados. Entonces, y hermana Viviana, ¿cómo se evidencia entonces en todo lo que ya hemos hablado de los padres, de los hijos, de los empleadores y de los empleados, que no hay esclavo ni libre? En Efesios 6, del versículo 1 hasta el capítulo 8, viene hablando acerca de los esclavos. Pero ahora termina y le habla a los amos y les dice: bueno, todo esto que les dije a ellos ahora va para ustedes. Haced con ellos lo mismo que os he dicho. Entonces, en Efesios 6:9, en Colosenses 3:25 se repite lo mismo. Dios no hace acepción de personas, y no solo en estos dos versículos que encontramos en la lección. 24 textos encontramos allí, en Deuteronomio, en Gálatas, en Romanos, donde nos recuerda que Dios nos trata a todos por igual, igualdad de condiciones para todos. Igualdad de condiciones. Entonces, esto garantiza que delante de Dios no existe ninguna diferencia, que debemos rendir cuentas iguales. También, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, el apóstol Pablo tenía dos motivaciones principales para poder hablar de este tema de los amos y los esclavos. Lo primero es que principalmente cuando usted le entrega su vida al Señor, entonces ya usted no es dueño de sí mismo. Ahora usted le está entregando, dice el himno, mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. Lo entregamos como una ofrenda al Señor en el momento en que nos bautizamos. Y así, entonces el amo de nuestra vida viene a ser Cristo Jesús. Entonces, tanto como del jefe, como del empleado, entonces llegamos a conectarnos directamente con Cristo. Y esto también habla principalmente del discipulado. Entonces, cuando nosotros hablamos del discipulado, en el mundo secular, en el liderazgo actual, se hablaba primero de jefes, los jefes de las organizaciones, pero luego hizo una transición a que ya no son jefes, ahora son líderes. Pero ya con el pasar del tiempo y ahora muchos autores que hablan del liderazgo, hay un libro que se llama El lenguaje de los líderes, que habla acerca de este concepto, enfatiza una nueva interpretación y dice que ahora el liderazgo debe ser un liderazgo servidor. Un liderazgo servidor. Pero al enfocarnos en el liderazgo servidor, ya la iglesia, especialmente la iglesia adventista, ha ido mucho más allá. Mucho más allá. Y hemos llegado entonces nosotros a ser
discípulos. Ese es el nuevo concepto, el discipulado. Entonces, yo me convierto en discípulo de Cristo, pero detrás de mí tengo personas a las cuales yo debo discipular. Y quisiera ya como ir enfocando estos últimos conceptos. Y mi querido amigo Daniel, ¿de qué manera debe actuar un discípulo de Cristo? Teniendo a su disposición empleados o incluso dirigiendo un departamento de la iglesia. Bueno, un líder, como el pastor lo decía, dirigiendo un departamento de la iglesia, es una persona que es un modelo a seguir y muchos lo van a tomar como ejemplo. Entonces tiene que ser un líder que no amenaza, que no abusa ni verbal ni físicamente, ni con un trabajo forzoso, sino que tiene que ser un líder que motiva y, como el pastor lo decía hace un momento, tiene que reflejar el carácter de Dios. Muy bien, lo que acaba de mencionar Daniel es muy importante porque donde quiera que actuemos, que vayamos, nuestra bandera y nuestro estandarte debe ser Cristo Jesús. La forma como nosotros guiamos nuestros equipos de trabajo en las empresas o en los lugares, en la finca allí, con las personas que recogen el café allí en su finca, ¿cómo debe ser el trato? Esto también genera una responsabilidad, mi querido hermano y mi querida hermana, delante de los ojos de Dios. Pero usted dice, pues yo no tengo gente a mi disposición, antes yo tengo que rendirle cuenta a alguien. Pues mi querido hermano, sea excelente. Que se diga de usted que es el mejor y que su distintivo es porque es un hijo de Dios. Entonces, Pablo motiva a la igualdad. Pablo motiva al amor. Pablo motiva a la comprensión y que al entregar nuestra vida entonces somos de Cristo. Esa sería la primera motivación del apóstol, que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y la segunda motivación es que cuando lleguemos al juicio final, Dios nos va a pedir a todos cuentas de lo que hemos hecho, de lo que hemos sido y a lo que nos hemos dedicado. Por eso es indispensable que estos consejos que recibimos a través de la palabra del Señor durante esta semana sea una guía que vaya delimitando el camino que nosotros debemos andar. Y si hasta este momento no hemos hecho caso omiso a estos consejos, que puede que sí, que puede que no, que es momento de que nos pongamos en dirección de aquello que quiere Dios con nosotros. Ahora, familia, consejos finales. ¿Cuál creen ustedes que son los consejos más relevantes y los consejos finales que debemos darle a nuestros amigos y a nuestros hermanos? Bueno, nuestras relaciones con nuestros padres tienen que basarse en unos principios y en unos valores que nos da Dios como nuestro amo. Y así como debe haber un respeto de los hijos a los padres, tiene que haber un respeto de los padres hacia los hijos. Tiene que ser mutuo para así poder vivir como Dios quiere que vivamos. Bueno, Efesios, si pensamos en Efesios, en la unidad, y el apóstol habla de la unidad de la iglesia, la familia. Aquí en esa relación vertical, si estamos unidos a Cristo, vamos a estar unidos a nuestros hijos, vamos a estar unidos a las personas que nos sirven o a nuestros jefes. Entonces esas relaciones basadas en esos valores y principios del amo celestial son el secreto. Muy bien, entonces mis queridos, durante esta semana ya lo que nuestro amigo Daniel y la hermana Viviana han compartido se convierte en una directriz bíblica, en un consejo al cual usted y yo debemos escuchar y atender como la antorcha que guía el camino. Entonces, lecciones aprendidas, obediencia. Debemos ser obedientes a nuestros padres, debemos rendirle respeto, número 1. Número 2, debemos entonces guiar a aquellos que están bajo nuestra disposición, hijos o miembros de alguna clase o algún alumno al cual yo le doy consejería en un club, guiarlos como Dios nos ha guiado a nosotros. Número 3, somos
iguales delante de los ojos de Dios. Eso nos convierte en responsables de ser buenos empleadores, buenos empleados, buenos siervos. Y sobre todo, mis queridos hermanos, por último, la lección enfatiza que usted y yo tenemos el mismo amo. Que ya no hay delante de Dios ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Porque delante de Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, tenemos la misma recompensa, que es el reino de los cielos. Entonces, queremos invitarles a cada uno de ustedes a que tengan en cuenta estos consejos y que podamos heredar la tierra que Dios nos ha prometido. Queremos despedirnos en este momento, pero sin antes agradecer a Daniel. Gracias por acompañarnos y te invitamos a que en otro momento puedas nuevamente estar aquí compartiendo en este programa. Hermana Viviana, muchas gracias, pero no queremos irnos sin antes pedir la bendición final para que estos consejos sean eco en nuestra vida. Daniel, ¿te gustaría finalizar con una oración? Claro que sí. Oremos. Señor, muchas gracias por la lección de esta semana. Gracias porque tú nos has dejado una promesa y también nos has dejado unos principios y unos valores que debemos seguirlos para poder vivir en armonía. Gracias porque tú eres nuestro amo y el dueño de todo. Bendícenos en el resto de la semana, en nuestros quehaceres y que siempre podamos estar pegados de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, queridos hermanos. Gracias, queridos amigos. Y los invitamos a seguir conectados a su programa Biblia al alcance de todos. Un estudio de la lección de Escuela Sabática. Dios les bendiga.